Invertir en inventos. 10 argumentos para invertir en innovación. ¡Comenzamos! Hola inventores, inversores y empresarios. Soy Guillermo Alonso y mi compañero Juan. Muy buenas a todos. Pues nada, hoy vamos a hablar no solo para inventores, que normalmente muchos vídeos hacemos para inventores, sino para inversores, ¿no? El por qué invertir en inventos, el por qué hacernos inversores de inventos, de innovación, de productos novedosos. Punto número 1. Lo que es participar en una revolución. Al fin y al cabo, invertir en un invento, en una innovación, se trata de formar parte de una revolución, de que hay muchos inventos que han causado una revolución en todo el mercado, incluso en la forma de interactuar la sociedad. Estamos hablando, como por ejemplo, de inventos como la rueda o Internet, que han cambiado todo el paradigma de toda la sociedad. Al igual que ahora mismo, pues por ejemplo, el ChatGPT o ese tipo de inteligencias artificiales, pues lo mismo, van a cambiar la forma incluso de pensar, de interactuar, de comerciar de toda la sociedad, y formar parte de eso es formar parte de una revolución. Segundo punto, diversificar. Invertir en inventos prometedores te permite diversificar tu cartera de inversiones, lo que te reduce el riesgo y aumenta las posibilidades de obtener beneficios en tu cartera, ¿no? El tercer punto es mejorar la sociedad. Hacer que, esta sociedad vaya mejorando poco a poco. Y todo eso es gracias, en gran parte, a todos los inventos, a todas las patentes que se van registrando. Entonces, invertir en eso es invertir en una mejora progresiva de la sociedad, y que poquito a poco, pues problemas que antes existían, ahora no existen y se van solucionando poco a poco a lo largo de todo este tiempo y de todo nuestro paso por el mundo. Si te está gustando este tipo de vídeos, agradecemos muchísimo que le des un like, porque nos ayuda un montón y a ti no te cuesta nada. Y entonces, si nos puedes seguir y nos das la campanita para que te pueda notificar cada vídeo que seguimos publicando y que te pueda gustar, la verdad que lo agradecemos un montón. Cuarto punto es emoción. Esto es muy emocionante. Invertir en inventos puede ser una cosa muy estimulante. Poner tu capital a trabajar en algo que va a revolucionar la sociedad, que va a mejorar la sociedad y que va a ser útil a la sociedad. Es súper emocionante invertir en inventos. El quinto punto es que haces una acción social, que al final estás apoyando a emprendedores, empresarios que pues tienen una idea y le estás aportando tu capital en esta parte, pues sobre todo para poder evolucionar y poder llegar al mercado, a poder llegar a escalar, a poder llegar a que tu invento, que ese proyecto en el que tú estás creyendo, pues pueda llegar a todo el mundo y a la mayor gente posible. Sexto punto, monopolio. Invertir en inventos te da monopolio legal. Sí, monopolio legal. Durante 10 o 20 años, dependiendo si es modelo de utilidad o patente. Y te da ese monopolio para poder ser el único que vende el proyecto en donde lo hayas patentado. Eso, entonces es una ventaja tremenda. El séptimo punto es que vas a tener un impacto, que al final pues tu aporte va a tener un impacto en la sociedad, va a poder desarrollar cosas que antes no estaban, y vas a poder, sentirte como que estás favoreciendo al crecimiento de todos nosotros y de que haya problemas que se vayan solucionando y que en el futuro pues ya no existan. El octavo punto, mercados favorables. Si eres un inversor que está siempre pendiente de lo que está saliendo, de la tecnología, de las novedades, el invertir en inventos te permite el estar invirtiendo en la punta de lanza en mercados súper favorables, con los vientos totalmente de cola. Es decir, invertir en productos que son súper novedosos y que tienen muy buena pinta, como por ejemplo la inteligencia artificial, o como por ejemplo en la fábrica de inventos, o como por ejemplo en cuando salió Internet, o cuando alguna tecnología que tienes muy claro que es muy buena para la sociedad y que tiene un alto impacto, es súper favorable, tienes mercados muy favorables. El noveno punto es la reputación. Es decir, al fin y al cabo estás invirtiendo en proyectos que van a ser muy novedosos, y al final tú, pues como inversor, vas a tener esa reputación de haber invertido en algunos proyectos pues que en un principio igual nadie creía o ni siquiera la gente conocía, y tú vas a poder pues decir que tú has podido ver esa potencial en ese momento y que has podido invertir en un producto pues en ese estado tan inicial como es la concepción de un invento. El décimo punto, una comunidad. La inversión en inventos te permite formar parte de una comunidad de innovadores, inversores, empresarios, donde puedes intercambiar conocimientos, experiencias y establecer unas relaciones muy valiosas para todo tipo de oportunidades de inversión.
Y el último punto que creéis que nos habíamos olvidado, pero vamos, que todo el mundo como inversor pues está aquí normalmente y principalmente por eso, es el dinero. Al fin y al cabo, el estar invirtiendo en un invento, en una patente, hace que luego esa patente, ese invento, ese desarrollo, ese producto pueda tener un valor y se pueda ya sea comercializar y obtener unos rendimientos por ello, o pues licenciar, obtener unos royalties, o vender la patente a cualquier empresa, a cualquier proyecto, y que tú, pues, por ejemplo, al haber invertido al principio, pues eso se va a revalorizar muchísimo y vas a tener unos rendimientos brutales. Al fin y al cabo estás invirtiendo en una cosa que puede crecer de forma exponencial. Esperamos muchísimo que os haya gustado este tipo de vídeos, que os hayáis inspirado a poder inventar y que podáis uniros, vamos a decir, a nuestra comunidad de inventores, de inversores y de empresarios para poder desarrollar nuevas ideas. Ya sabéis, nuestro teléfono de contacto y nuestro email lo tenéis siempre aquí. 610 46 42 45, 610 46 42 45, y si no, en la web lafabricainventos.com nos podéis contactar. A inventar, invertir y emprender.